Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a esta clase de filosofía de primer bachillerato en la que estamos trabajando la unidad didáctica de la metafísica. Y en esta segunda clase pues vamos a tratar de profundizar un poco en cuáles son los contenidos que albergaría este rótulo, ¿no? Que ya dijimos que era un rótulo puesto ad hoc, es decir, puesto a posteriori de lo que era, que como vimos era una serie de conjunto de textos de Aristóteles que no se sabía muy bien a qué pertenecían, a qué tema estaban tratando, y por tanto nuestro querido Andrónico de Rodas, el bibliotecario, decidió ponerlos más allá de la física y llamarlos metafísica. Bien, lo primero que cabría decir, o lo primero que podría daros, son definiciones de lo que se entiende por metafísica. Algunas de ellas son: la metafísica es la ciencia más fundamental y general en torno a lo necesario, la ciencia del ser en tanto que ser, que es la más famosa de Aristóteles, como ya dijimos el otro día, el saber del ente en tanto que ente, el saber del estudio del ser y las categorías, aquello que constituye las raíces del árbol de la ciencia, o la ciencia siempre buscada. Bien, todas estas definiciones, que como ya hablamos el otro día son abstractas, es decir, son difícilmente representables en cosas cotidianas de nuestro día a día que todo el mundo entiende y que somos capaces de manejar con soltura, ¿no? Pues son terriblemente problemáticas precisamente por su abstracción, ¿no? Por su desligazón de las cosas materiales cotidianas que nos rodean. Bien, los problemas más habituales dentro del campo de la metafísica pues suelen ser Dios, la existencia, la idea de los universales, la idea de los particulares, la causalidad, el libre albedrío, la identidad personal, la idea de persona también, la idea del realismo, de qué es lo real y qué no, el antirrealismo también, la cuestión del tiempo, etcétera. En fin, una infinitud de conceptos, de ideas muy etéreas, muy ideales, sin más, que son tienen una carga, digamos, metafísica muy fuerte. Sin embargo, las utilizamos en nuestro día a día. Es decir, cuando a ti te preguntan ¿quién eres?, ¿no? Pues yo soy tal. Es decir, ya estás utilizando ahí el concepto de ser. Yo soy, pues, mi nombre o mi número de DNI o yo que sé, un perfil en Instagram o un perfil en Twitter, es decir, cualquier cosa. Entonces, el otro día dijimos que habitualmente se suele llamar a la metafísica como aquella disciplina que estudia la realidad. Pero claro, la realidad, tal y como la entienden estas personas que lo definen así, suele entenderse a una cosa que decía un filósofo estadounidense que se llama Quine, para los españoles anglófobos, ¿verdad? Que tienen un poco de tirria al inglés. Quine diría que la realidad la suelen entender estas personas como el inmobiliario del mundo. Es decir, de los objetos que nos rodean, ¿no? De las cosas, pues de los edificios, de las plantas, de las personas, de los perros, en fin, de todo, de todos los entes. Ya veremos que este es uno de los conceptos fundamentales dentro de la metafísica, el concepto de ente. En todas las cosas que nos encontramos en nuestro día a día y en los libros de texto, en fin, en cualquier parte, forman parte de este inmobiliario del mundo, de esta gran casa que es el mundo. Bien, el concepto de mundo es un concepto filosófico, es decir, de gran carga de abstracción. Uno no puede salir a la calle y ver el mundo, sino que el mundo es algo que sobrepasa nuestra percepción visual, porque el mundo viene a significar algo así como todo lo que hay, todo lo que es. Bien, el concepto de mundo, como digo, tiene su origen, como todos los conceptos filosóficos, de palabras o de ideas cotidianas, como es el baúl de la novia. Es decir, antes existía una tradición según la cual cuando una mujer se casaba con un hombre, pues el hombre le entregaba una especie de cofre, un cofre pequeñito, en el cual uno lo abría como estas cajitas de música en las que sale una muñeca bailando y tal. Bueno, pues el cofre de la novia se le llamaba el baúl mundo,
y era una especie de baúl en el que tú lo abrías y ahí aparecían pues en miniatura una serie de figuritas que trataban de representar una especie de paisaje, ¿no? Bueno, pues de esa cosa tan de uso mundano en las bodas como es el baúl mundo, se extrae, como digo, se objetiva, se desnaturaliza, ¿no? Y entonces se acaba convirtiendo en una idea de uso filosófico que ya trabajan los filósofos. Bien. Entonces, ¿en qué consiste algo así como la metafísica, ¿no? Bueno, la metafísica es como decía Aristóteles, es la ciencia del ser en tanto que ser, pero claro, ahora hay que definir qué es eso del ser. Bien, yo os podría decir que existen 3 sentidos del concepto de ser, que son los siguientes. El primer sentido que podríamos atribuir al concepto de ser es el de sustantivo genérico, es decir, por ejemplo, el sustantivo como el ser humano, ¿no? O el ser vivo, es decir, que atiende a un sujeto, ¿no? En sentido gramatical, no en sentido lingüístico. Es decir, el ser como sujeto. El ser, como digo, el ser vivo, el ser humano, el ser animal, el ser... en fin, eso. El segundo sentido que podemos atribuir al concepto de ser es el concepto de cópula, el sentido de cópula entre el sujeto y el predicado. Es decir, como verbo. Es decir, el segundo sentido del concepto de la palabra ser no es el del sustantivo, como veíamos antes, sino el de verbo. Entonces, este segundo sentido es el más trabajado por la filosofía, el que más se ha hablado y el que más se ha discutido, trabajado, escrito, etc. Ya os digo, es inmensa la cantidad de referencias que podríamos atribuir a esto, a trabajos que se preguntan acerca del papel del ser en el lenguaje como aquel que nos permite articular significados y atribuir predicados a sujetos ya dados, etc. Es decir, por ejemplo, es muy común la famosa frase de Sócrates de todo ser humano es mortal, ¿no? Entonces aquí ya veis que tenemos 2 usos, 2 sentidos del concepto de ser, de la palabra ser, en la misma frase. Por un lado tenemos que el ser humano, es decir, estamos refiriéndonos a un sustantivo, a una cosa, a un ente, ¿no? Que es real, que está ahí, ¿no? El ser humano. Y por otra parte estamos diciendo que el ser humano es un mortal, es decir, estamos atribuyéndole una esencia, una definición a ese ser humano, un predicado que atiende a lo que ese ser humano es. Bien, el tercer sentido que podríamos atribuir al concepto de ser es el de cuantificador existencial, por ejemplo, el que tiene que ver con la existencia, es decir, yo soy un ser humano o yo existo, yo soy, yo estoy aquí. Esto es muy curiosa la dualidad entre ser y estar, que es una cosa que en inglés se pierde, ¿no? Y en la mayoría de lenguas, es decir, es una cosa propia del español, la distinción entre ser y estar, que es muy útil y es muy fructífera, es decir, los ingleses o la lengua inglesa tiene un gran agujero aquí, que no les permite distinguir, digamos, el estar como el estoy enfadado o el estoy triste con el soy una persona triste, ¿no? Es decir, uno está triste o está alegre o está confinado, pero no para siempre, no es un confinado, ¿no? No es un interno, uno va a salir de aquí, es una cosa temporal que atiende a algo presente, pero que está por terminar y que se va a acabar. Bien. Entonces, como digo, pues los castellanohablantes, los españolhablantes, empleamos el verbo ser con un significado muy concreto, que es el del verbo gramatical, para construir nuestras oraciones. Hay que tener muy en cuenta que la filosofía durante el siglo XX tiene una transformación radical que es la cuestión del lenguaje, es decir, la filosofía por fin se da cuenta, después de mucho tiempo, que todas las disquisiciones que tienen acerca de los problemas típicos de la filosofía tienen que ver con un trabajo con el lenguaje y que muy a menudo cuando nos parece que estamos trabajando con cosas súper
súper intensas, ¿no? O súper profundas, realmente lo que estamos en vericuetos lingüísticos que son paradojas, ¿no? Que se generan y que no tienen más trasfondo, ¿no? Como digo, el verbo ser tiene como utilidad o sirve para conectar dos términos, un sujeto y un predicado. Bien, si utilizamos el verbo en sentido absoluto, entonces lo empleamos con una función predicativa, es decir, A parece B o A es como B, es decir, A es el sujeto y B es el predicado. Entonces, el verbo ser lo que permite es esa articulación de sentido y ancla los conceptos, como el concepto de ser humano y el concepto de mortal, y permite formar ideas. Aquí ya estoy introduciendo una cuestión que es la aparición de las ideas. Las ideas son concatenaciones de conceptos, es decir, las ideas suelen ser proposiciones, como por ejemplo, todo ser humano es mortal, eso es una idea, y las ideas tienen un significado, es decir, sirven para comprender las cosas que nos rodean y darles un sentido. Los conceptos, que esto es una cosa que no he explicado previamente, también tienen su origen y se especula que pueden tener como origen las técnicas o las tecnologías que son pues aquellos trabajos que hacemos los seres humanos con las manos. Es decir, muy a menudo pues se tiende a pensar que el ser humano tiene una mente, ¿no? Y tiene una serie de ideas que están en su cabeza y a través de las cuales interpreta el mundo y lo domina y lo controla. Bien. Yo creo que ya es decir mucho, es decir que el ser humano tiene mente, tiene conciencia y a través de ella tal. Yo creo que el ser humano tiene manos y que esas manos lo que le permiten es trabajar con las cosas que tiene justamente a la mano, es decir, a su disposición y trabajar con ellas. Y de igual modo que tiene manos, también tiene laringe, tiene un aparato fonador que le permite articular significados, que no es decir gritos, que no es decir palabras que no tienen un significado detrás, es decir, sino que el lenguaje humano no es autorreferencial, no se refiere a sí mismo, como el grito animal, por ejemplo, ¿no? Sino que tiene un trasfondo, es decir, que está señalando algo que no es el mismo. Cuando yo digo mesa, no estoy hablando de un flatus vocis, es decir, de algo que no tiene voz, o sea, algo que no tiene voz, algo que no tiene significado, que está vacío, sino que mesa refiere a algo que no es la propia palabra mesa o el propio grafo escrito en un papel de mesa, sino que refiere a eso, ¿no? A esto en lo que estoy apoyado yo, que es una mesa. ¿Estamos? Bien. Entonces, como digo, el concepto de ser tendría estos tres sentidos y a través de estos sentidos pues ya se puede ver un poquito de qué va la cuestión. Por lo tanto, como decíamos ayer, la metafísica proporciona un conocimiento abstracto, es decir, un conocimiento que no refiere a algo concreto, sino que refiere justamente a aquello que nos permite hablar de cosas. Esto ya sé que es un poco complicado. Yo voy a intentar haceros lo mejor que pueda, de verdad, pero me tenéis que dejar avanzar. Es decir, yo creo que si vamos trabajándolo poco a poco y con un poco de tiempo, yo creo que podemos llegar a hacernos un poco la idea de a dónde voy, a dónde quiero apuntar, ¿vale? Entonces, la metafísica, como digo, nos proporciona, o se trata de una disciplina, de un estudio de la estructura mínima de la realidad, entendiendo que esta realidad es histórica, es decir, que está en curso y que uno no está aquí, como decíamos, en el aire, ¿no? Uno viene de una tradición, nosotros venimos de una tradición, de unas estructuras políticas que hemos heredado y que no hemos votado, pero que estamos inmersas en ellas y nos definen y nos están determinando en todo momento, pese a que nosotros no hayamos participado en la creación de las mismas, estamos inmersas en ellas. Y de lo que se trata es de que nosotros investiguemos acerca de esas estructuras y a ver por qué están ahí, a ver qué razón tienen y a ver si las razones por las cuales fueron creadas siguen siendo las mismas o a lo mejor hay que cambiar. Pues eso es una cuestión que hay que trabajar y que está en veda, o sea, está en discusión, la discusión más actual que os podéis hacer la idea. Es decir, con la aparición de Internet, con la aparición de las redes sociales, se han abierto una serie se ha roto por completo, digamos, el modo de comprensión que tenía del mundo, en la sociedad, y de lo que se trata es de reconstruirlo. O sea, vosotros sois personas privilegiadísimas que estáis
obligadas prácticamente a haceros un nuevo planteamiento del mundo, siempre reconociendo lo que viene detrás. Pero el mundo en el que vivimos actualmente, este mundo que no es el cofre de la novia, sino que hablamos del horizonte de posibilidades, del horizonte de comprensión, de aquello que en donde vivimos, justamente, pues esto necesita una reconstrucción conceptual nueva, y sois vosotros y toda nuestra generación de millennials y generación Z los que nos tenemos que hacer cargo de esto. Y esto es una llamada a vuestra creatividad y a vuestra originalidad y a vuestro trabajo. Es decir, vosotros sois los que vais a heredar esta tierra y los que vais a tener que interpretarla, porque si no estamos condenados a trabajar con conceptos obsoletos ya, por completo, vamos. O sea, no cabe la menor duda. Y con instituciones obsoletas también, por supuesto. En fin, después de este excursus, volvemos a lo que nos atendía, que era que, como digo, la metafísica estudia el conocimiento abstracto de esta estructura mínima de la realidad histórica en la cual vivimos, o por lo menos trata de desvelar cuáles son las condiciones de posibilidad de la misma, cuáles son ese horizonte en el cual se están enmarcando todos estos conceptos, y tratar de hacer, pues eso, una investigación de lo que sucede, de lo que pasa, ¿no? Hablar de lo que pasa. Bien. Ahora voy a introducir una cuestión metodológica, de método, porque ya es la cuestión de la traducción. Todos los textos griegos, entre ellos se encuentra la Metafísica, famoso libro de Aristóteles, fueron escritos en una lengua que ahora ya no se utiliza, que es el griego antiguo, en la Grecia clásica o arcaica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la traducción? Porque la tesis que voy a sostener yo es que toda traducción es una traición. ¿Por qué? Porque toda traducción inevitablemente tiene una pérdida del significado original de las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras están sujetas, están ancladas, están circunscritas, digamos, al mundo en el que están creadas y para el cual están creadas. Por lo tanto, si a día de hoy nosotros tratamos de interpretar un texto de Aristóteles que escribió en su momento y lo tratamos de traducir a nuestra lengua, lo que vamos a hacer es borrar esa distancia que nos separa de nuestro mundo del mundo de Aristóteles. ¿Por qué? Pues porque para poder interpretar el texto griego necesitamos proyectar sobre el pasado cosas, conceptos, palabras, digamos, interpretaciones que son modernas, es decir, categorías que pertenecen a nuestra tradición moderna, pero que en ningún modo estaban en Grecia. Por ejemplo, la distinción mente-cuerpo, ¿no? Esta idea de hay un interior y un exterior, la idea de la apariencia frente a la idea de la conciencia, esta distinción entre mente-cuerpo, que es muy propia de la modernidad, de Descartes, ¿no? De la idea de la res cogitans y la res extensa, esto es moderno, y esto no existía en Grecia. Pero sin embargo, si nosotros queremos entender lo que decía Aristóteles, o utilizamos estos términos de mente-cuerpo, o no hay quien se aclare, porque si no, no habría traducción. No sé si me estoy explicando. Es decir, que las palabras que utiliza Aristóteles no sabemos lo que significa, y no lo podemos saber, es lo peor, porque no queda ningún hablante vivo de esa lengua, entonces no le podemos preguntar. Esto es como los niños pequeños, ¿no? Ustedes han visto alguna vez a un niño pequeño hablando y prácticamente no se le entiende, o sea, ¿de qué está hablando ese niño, no? Cuando balbucea, que dicen así cosas como que no se entiende, ¿no? Y uno siempre tiene que ir a su madre y decirle, pero ¿qué quiere este niño, no? ¿Qué quiere? Entonces su madre, como ya ha tenido cierto trato con él y ha trabajado con él y vive con él, pues sabe perfectamente lo que quiere el niño. Te está pidiendo esto, no lo ves que te lo está diciendo, pero claro, tú no lo sabes, porque no lo entiendes, porque habla una lengua completamente distinta a la tuya. ¿Cuál es el problema? Pues que a día de hoy no tenemos esa madre, ¿no?, que habla ese griego antiguo para poder preguntarle qué nos quiere decir Aristóteles, o qué nos quiere decir Platón, o qué nos quiere decir Anaxágoras, o qué nos quiere decir Demócrito, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pasaría con múltiples personajes históricos que tuvieron su momento y escribieron en su momento y lo dejaron plasmado. Claro, el problema que tenemos es que no tenemos otra cosa a la que aferrarnos más que el texto. Es que no nos queda otra cosa de Aristóteles más que el texto. Además,
es texto que son apuntes de sus clases, ¿no? Lo conté el otro día, lo repito. Esto es una cosa muy curiosa, voy a hacer un breve paréntesis para explicaros lo que tengo que explicar porque es importante, ¿no? Que es la cuestión de los libros de Platón. De Platón no nos queda ningún texto de sus apuntes en la academia, es decir, no sabemos qué dijo Platón a sus discípulos dentro de la academia. Lo que nos queda de Platón son obras que él publicó para la gente de fuera de la academia. Pero no nos queda nada de lo que Platón pensaba por sí mismo y creía por sí mismo y dijo a sus discípulos. De eso no queda nada. Sin embargo, de Aristóteles pasa justamente al contrario, al revés por completo de lo que pasa con Platón. De Aristóteles solo sabemos lo que Aristóteles les dijo dentro del liceo, en ese callejón que hablábamos el otro día. Solo nos queda eso. Pero no nos queda ninguna obra, más que algún fragmento que recoja algún copista romano, que porque lo cita, etc. Pero no nos queda ninguna obra de Aristóteles completa, de las que publicó de cara a la galería, ¿no? A los el que va a un editor y publica, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo, por ejemplo, escriba un libro, un paper, ¿no? Para la galería, que lo que estoy haciendo aquí, que no es más que un trabajo completamente distinto, y yo estoy manejando cosas completamente distintas, ¿no? Digamos, el grado de concreción del texto es distinto, o sea, no tiene nada que ver una clase con lo que yo publique, ¿no? No debería tener que ver, tendría que ver, pero existirían múltiples diferencias. Añadido a esto, tenemos que decir que se escribieron infinidad de libros y de textos que se han perdido. Es decir, solo nos quedan los apuntes de Aristóteles y solo nos quedan las obras de Platón, pero porque hubo instituciones históricas, sobre todo vinculadas con la Iglesia, que se dedicaron a guardar estos textos y sobre todo a no guardar o a perder o a, digamos, a decir que se lo había comido el perro, ¿verdad? Muchos textos que no iban con ellos, o sea, que no les beneficiaban, es decir, porque había textos que a lo mejor eran peligrosos para su propia doctrina y su propia institución y decidieron quemarlos, como pasó en la Biblioteca de Alejandría. Entonces hay que ser muy consciente de que la mayoría de textos que nos quedan han sido porque las élites de determinados momentos históricos han decidido que esos textos debían perdurar porque eran fundamento o eran una especie de sostén de alguien que les estaba dando la razón en su poder, ¿no? Alguien como Aristóteles, que era el defensor de la aristocracia, o Platón también. Platón era un crítico de la democracia como Aristóteles. Pues esos textos les servían porque decían, mira lo que decía Aristóteles, o mira lo que decía Platón. Aquí Platón está defendiendo que el pueblo no debe decir nada, porque el pueblo no tiene ni idea. O que los que deben hablar son los que tienen estudios, los que tienen, qué sé yo, los Aristóteles, los mejores, los que vienen de buena familia, en definitiva. Entonces esos textos sí nos los quedamos y quedan a la tradición y ahora mismo se están estudiando. Pero el 99% de los textos que se escribieron en la antigüedad se han perdido. O por inutilidad, o porque los ratones se los comían, o por podredumbre, o porque había gente que los quemaba, porque no les interesaba que perduraran. Porque no les interesaba que esas ideas perdurasen en el tiempo. ¿Bien? Pero después de este excursus, en el que reconocemos que hay una distancia brutal entre nuestro tiempo y el tiempo de Aristóteles, y que hay que reconocer que no sabemos lo que dijo Aristóteles, lo que podemos hacer es interpretar qué es lo que pueda decir Aristóteles o qué es lo que pudo decir Platón, y a partir de ahí intentar trabajar con los textos, porque son lo único que nos queda y a lo único a lo que podemos aferrarnos. Bien dicho esto, vamos ahora a poner un breve ejemplo del uso del ser, ¿no? Y qué significa ser, en definitiva, ¿no? Bien. ¿Qué significa ser? ¿No? Porque al final el tiempo todo lo destruye. Es decir, yo soy ahora, pero dentro de 100 años lo dudo. Ya no seré. Y ya no seré. Entonces, ¿qué es propiamente ser? Si ser es ser en el tiempo, ¿no? Y el tiempo al final todo lo destruye, todo lo deshace, todo lo convierte en cenizas, ¿no? ¿Qué es propiamente ser? Sobre la base de la temporalidad. No hay que olvidar que no está en el tiempo, no está
un presente continuo, ¿no? Que va dejando como residuo pasado, que lo recuperamos como recuerdo, como memoria, y un futuro que está expectante y que lo proyectamos como una especie de presente futuro, es decir, como una expectativa, como una esperanza, como un porvenir, ¿no? Bien. Si todo está condenado a desaparecer, si todo lo material, si todo ser está condenado a desaparecer, ¿qué es lo que sobrevive, no? Pues lo que sobrevive es justamente la determinación, es decir, el ser A o ser B, es decir, el ser algo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La mesa, el ser de la mesa, es decir, el ser mesa, significa tener una cierta definición. Es decir, una mesa también va a destruirse, ¿no? También va a convertirse en polvo, en ceniza, porque se hacen viejas y hay que cambiarlas, y entonces tal. Pero lo que importa es la definición de mesa, porque allá donde hay una mesa, alguien sabrá reconocer que es una mesa. No sé si a ver si me explico bien. Lo que importa es la determinación, ¿no? Que no es una determinación mental, sino que es una determinación social, si se quiere. Es decir, todos nos hemos puesto de acuerdo, todo el mundo sabe lo que es una mesa. Solo le hace falta verla. Es decir, yo veo que eso es una mesa, pero no significa que la mesa se reduzca a esa mesa concreta que yo acabo de ver, sino que se reduce a una idea que tiene que ver con un apoyo para trabajar con las manos. Entonces, cualquier cosa que yo vea que me vaya a servir para trabajar de pie o sentado en una superficie elevada, eso es una mesa. Entonces, eso es lo que perdura. Eso no muere. Eso es universal. Eso es transhistórico. Eso es transtemporal. Eso es universal. Es decir, esto ya no... las determinaciones, las ideas, los conceptos que atribuimos a las cosas concretas son atemporales. Esto es un problemón. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Es decir, el hecho de que los nombres, por ejemplo, yo me llamo Iván, por ejemplo. Yo voy a morir, pero el tema es que a cualquiera le pueden llamar Iván y a cualquiera le van a poder reconocer por ese nombre, siendo que sus padres le han puesto ese nombre, quiero decir. O el vaso siempre será un vaso siempre será un vaso. Esto es una tautología. La tautología es algo que es una proposición en el cual el predicado se contiene en el sujeto. Es decir, no tiene sentido decir un vaso es un vaso porque no estás diciendo nada. Di un vaso es y punto, no digas nada más. ¿No? Porque ya está presuponiendo que es un vaso, no necesita que lo especifiques otra vez. Bueno, pues esto me parece una tautología, me parece una tontería, me parece una obviedad, es fundamental. Entonces, vamos a ver. Esta determinación, digamos, ser A, ser B, ser una mesa, ser un pato, ser un vaso, es lo que pervive, es decir, tener cierta definición, tener cierta esencia, ¿no? Entonces, estas ideas no son imaginaciones o cosas de la mente, sino que la idea es algo así como aspecto, ¿no? Los griegos les llamaban morfé, que viene de la palabra, por ejemplo, morfología o morfema. Bien, pues esta morfé, este aspecto, este aparecerse de algo en tanto que algo, el presentarse o darse como algo, es decir, una mesa se presenta como mesa. La mesa a mí se me aparece como mesa, un perro no. Ya lo vimos el otro día con lo de los libros. Si yo cuando veo una mesa veo las posibilidades que tengo de trabajar con esa mesa y de las de los demás, y en función del contexto pues lo emplearé para una cosa o para otra. A lo mejor si estoy en una fiesta me subo a la mesa porque me parece que es una tarima en la que puedo subir ahí a bailar, o a lo mejor en una mesa de empleo, pues qué sé yo, para una silla de masaje, una mesa de masaje, o una mesa para hacer una operación, o una mesa puede tener múltiples utilidades o múltiples formas de usarse, pero lo que importa es la definición de que eso es una mesa, ¿no? Entonces, como digo, también en función de la naturaleza de la idea, es una concepción abstracta de la cosa, es decir, lo que me importa, lo que me quiero que os quedéis este día, es que una cosa son los entes
las cosas concretas que podemos tocar, pues este cuaderno, este libro, esta hoja de apuntes, en fin, un libro, un bolígrafo. Estas son cosas concretas, son entes. ¿Por qué? Porque puedo tocarlos, puedo trabajar con ellos. Son entes que además están dados a mi escala, es decir, que están dados a escala del ser humano, como el resto de cosas, excepto las cosas naturales, que podemos decir, una montaña es una montaña, no está dada a mi escala. Una montaña no la ha fabricado el ser humano para que ella lo utilice. O el cielo, las nubes, esas son cosas que pertenecen al mundo natural, pero no a un mundo a escala humana. Lo que importa de las cosas, como los bolígrafos, o el ratón, o el teclado, es que son cosas fabricadas para el ser humano. Entonces esto ya empieza a peligrar la cosa, ¿no? Porque ya estamos hablando de un mundo que está dado a escala humana y que es un mundo que está, digamos, que está sospechosamente fabricado, ¿no? Para que yo pueda manejarlo con las manos, ¿no? O sea, es una cosa como... no es evidente, pero realmente sí. O sea, las cosas que nosotros manejamos están hechas para la mano, para que nosotros las manejemos, sin más, o para que las visualicemos con los ojos, pero fundamentalmente para trabajar con ellas. Entonces esto determina, en último término, que las cosas son. Las cosas son siempre para un sujeto, para una persona humana que está ahí y trabaja con ellas, porque si no, no significan nada. Bien. Bueno, y yo creo que hasta aquí lo podemos dejar. Esto ha sido otra especie de excursus, se me ha ido muchísimo y nada, pues si tenéis alguna duda o lo que sea, comentarla, dejarla en los comentarios, que yo la visualizaré, y para cualquier otra cosa, para otra cuestión también, y nada, me remito al próximo vídeo en el que trabajaremos la cuestión, unas pocas cuestiones más que nos quedan por trabajar, y ya finalizaremos este curso express en confinamiento que estamos teniendo. Y nada, con más, daros las buenas tardes y que vaya bien.